¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Justicia a tu alcance. Este programa es un esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia que en coproducción con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión lleva a cabo esta serie de emisiones en las que vamos a hablar de distintos temas que son muy importantes para nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con la justicia. Justicia a tu alcance es un programa que está hecho para ustedes, en el que queremos la interacción con el público, queremos que nos digan sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias sobre temas y bueno, todos relacionados con esta cuestión tan importante para todos nosotros que es la justicia en sus distintas vertientes. Antes de iniciar, vamos a ver este mensaje que nos envía el magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Vamos a verlo. Estimados televidentes, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, que me honro en presidir, difunde a partir de esta noche, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CorTV, el programa Justicia a tu alcance, con el objetivo de tener una comunicación cercana con los oaxaqueños. Con base en las sugerencias de la ciudadanía, hemos decidido retomar la difusión de este programa que hace años iniciamos cuando por primera vez tuve la oportunidad de estar al frente del Poder Judicial del Estado, en la que participarán magistrados, jueces y académicos, entre otros, para orientar a la ciudadanía sobre diversos temas. Por ejemplo, en materia de justicia alternativa, se hablará sobre los medios que existen para solucionar conflictos de diversa naturaleza sin necesidad de recurrir a un juicio. También se abordarán temas relativos a la oralidad penal y mercantil, así como la incorporación de la justicia laboral al Poder Judicial. En este programa participarán además funcionarios del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, así como el personal de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial, quienes orientarán al público sobre los servicios que se ofrecen en sus respectivas áreas. Deseo expresar mi reconocimiento y agradecimiento al licenciado Alejandro Leiva Aguilar, director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, así como al personal que colabora en la realización de este programa que acerca la cultura jurídica a los oaxaqueños. Y a usted, amable televidente, lo invito a contribuir con sus comentarios y sugerencias para enriquecer el contenido de los diversos temas que se abordarán en este programa, a través de la línea telefónica que se habilitará para que la ciudadanía participe. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues después de escuchar este importante mensaje del magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, vamos a entrar en materia. Mi nombre es Adrián Ortiz Romero, los voy a estar acompañando a lo largo de estas emisiones. Y bueno, para entrar en materia, pues vamos a presentar a las personalidades que esta noche nos acompañan. Los presento de derecha a izquierda. En primer término presento al magistrado Arturo León de la Vega. Magistrado, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias y gracias por la invitación. Qué bueno. Presento también al magistrado Gerardo Carmona Castillo. Muchas gracias por estar aquí, magistrado, muy buenas noches. Al contrario, el agradecimiento es mío. Y bueno, presento también al magistrado Crescencio Martínez Geminiano. Magistrado, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Justicia a tu alcance. El agradecimiento es de nosotros. Bueno, y para que podamos entrar en materia, vamos a ver esta cápsula que preparó la producción sobre el tema del sistema de justicia acusatorio, sobre el que vamos a hablar esta noche. Vamos a verlo. El 18 de junio, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que dio inicio a la transformación del sistema de justicia penal en nuestro país, pasando de un sistema penal inquisitivo a uno de corte acusatorio y adversarial, cuya finalidad es alcanzar mejoras sustantivas, a fin de garantizar el debido proceso penal entre las partes involucradas, además de garantizar una mayor transparencia en la acción de las autoridades, ya que los juicios se realizan de manera oral y pública.
Estas audiencias públicas, en la que la parte acusadora y la defensa debaten sus posturas, son presididas por un tribunal de enjuiciamiento, que está integrado por 1 o 3 jueces. El juez o jueces deberán escuchar a las partes y valorar las pruebas para poder dictar la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado. Además de ellos, el sistema de justicia penal acusatorio permite entonces a las partes lograr un acuerdo para la reparación del daño, auxiliados por un mediador o facilitador judicial. De esta manera, se otorga al imputado la posibilidad de aceptar su responsabilidad, evitando así realizar un juicio que genere desgaste emocional y económico a la víctima. Todo imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. De ser declarado culpable, el imputado adquirirá el carácter de sentenciado y su caso tendrá el seguimiento de un juez de ejecución de sanciones. Este conjunto de mecanismos busca tener una justicia orientada a las víctimas, además de ser más transparente y eficaz. Este sistema trae modificaciones en las prácticas, lógicas y destrezas de los operadores e implica una adaptación de la cultura jurídica y de los comportamientos de los actores, en especial de jueces, abogados, fiscales y auxiliares de la Administración de Justicia, para lograr satisfacer el conjunto de derechos y garantías constitucionales y de los tratados internacionales. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de Twitter en la cuenta @tribunal_Oaxaca, en Facebook a través de la cuenta, la pueden encontrar así en la búsqueda de Facebook, Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y también nos pueden ver a través de streaming, estas transmisiones en vivo que ahora pueden hacer varias redes sociales, por el Facebook de Cor TV, así lo pueden buscar. También por el Facebook de Asociación Oaxaqueña de Televisión, y también en YouTube, que también lo pueden ubicar como Cor TV. Pues bueno, también pueden estar en contacto con nosotros a través de WhatsApp, a través del 951-119-8252, para dudas, preguntas. Recordemos que este es un programa en vivo, para alguna cuestión que deseen consultar aquí con nuestros importantes invitados. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como sabemos, estamos hablando del sistema, vamos a hablar esta noche del sistema de justicia penal acusatorio. Y bueno, para entrar en materia, en 2006, Oaxaca aprobó su Código Procesal Penal. ¿Cuáles serían sus diferencias y similitudes con el actual código a nivel nacional? Y comenzamos con el magistrado Arturo León de la Vega. Sí, muchas gracias. Mire, podríamos hablar de diferencias de manera específica, pero nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces considero que podríamos dar un apunte para que se entendieran en términos abstractos y generales cuáles son, a mi juicio, esas diferencias. Claro. En primer lugar, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene, a mi juicio, un 80% del Código Procesal Penal de Oaxaca. En algunos artículos, si bien no está el sentido que tiene nuestro código, copian textualmente, literalmente copian nuestros artículos. Pero en otros le varían un poquito, pero el sentido es el mismo. En un 20% a mí ya no me gusta. ¿Por qué? Porque, pues no sé, utiliza algunas instituciones, es corto. Por decirle un ejemplo, en nuestro código tenemos la etapa preliminar, la etapa intermedia, la etapa de juicio, tenemos la etapa de recursos y la etapa de ejecución de sentencias. En cambio, en el Código Nacional se quedaron cortos. No metieron la ejecución de sentencias. Ahí está una variante importante. ¿Por qué? Porque se genera otra normatividad que pueda regular o que deba regular lo relativo a la ejecución de sentencias. En la cápsula hablamos, se habló de la ejecución de las sentencias, que es donde se procura que la víctima vea su deseo realizado a través de un procedimiento judicial. Claro, que sería la forma efectiva de hacer justicia, ¿no? Sí, ya te dictó el juez penal tu sentencia, o el tribunal de enjuiciamiento se llama en el Código Nacional, ya te dictó su sentencia, ahora yo, juez de ejecución, voy a ejecutarla, voy a procurarla, a concretarla, de tal manera que tu víctima tengas realmente lo que el juez dijo que deberías tener, lo que te dio el juez, y tú, imputado, tengas exactamente lo que te dio el juez. Y si hay algún problemita por ahí, yo como órgano jurisdiccional, juez de ejecución, lo voy a resolver. Hay otros temas que el código varía en cuanto a denominación. Por ejemplo, el Código Nacional nos habla de datos de prueba, medios de convicción, prueba,
y una serie de denominaciones, no sé por qué se les ocurrió, pero eso pusieron. Pero para mí, muy especialmente, todo es prueba. Y además no se prueban los hechos, se prueban las afirmaciones que se dicen en el proceso. Pero hay cositas así como de doctrina que no son muy atinadas, dijéramos así. Claro. Pero la diferencia no es mucha, yo le calculo que sea un 20%, que es lo que no nos gusta, a mí en persona no me gusta. ¿Por qué? Por circunstancias que tienen que no me quedan claras, ¿no? Por un lado y por otro lado, el otro 80%, pues sí se asemeja bastante a nuestro código. Prácticamente se copiaron ese 80%. Claro. Yo lo puedo afirmar. Claro. Y bueno, una cuestión que es muy común, que muchos tenemos esa duda, es cómo conviven el Código Nacional y el Código de Oaxaca, o uno excluyó al otro, o cuál es ese panorama de esta existencia de los dos códigos, del Código Nacional, que entendemos que es un código que rige en todo el país, y nuestro código particular o doméstico. Bueno, creo que vale la pena contextualizar un poco el origen de este sistema. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues todos, la mayoría de los estudiantes, la mayoría del pueblo saben las consecuencias que arroja la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los países que participaron se organizan en las Naciones Unidas para sustituir a la Sociedad de Naciones. Naciones Unidas se preocupa mucho por el tema de derechos humanos, y incluso la Carta de la ONU habla de la defensa de los derechos humanos. Ese es el origen de la difusión del sistema acusatorio. México pertenece a la ONU, México pertenece a la OEA. Tanto la ONU como la OEA se han preocupado por establecer una serie de estatutos para ver en lo particular el tema del proceso penal. Así, por ejemplo, en la ONU tenemos las reglas mínimas sobre el proceso penal, y todos los países miembros de la ONU están obligados a seguir esos lineamientos. A su vez, la OEA replica muchas de las documentaciones de la ONU. Los pactos internacionales de la ONU se replican en los pactos internacionales de la OEA. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José recogen las reglas del debido proceso, de tal manera que México, como miembro de la ONU y como miembro de la OEA, tiene que seguir las pautas diseñadas por esas instancias internacionales. Si esto es así, los códigos de toda América Latina recogen las pautas, los que pertenecen a la ONU, de la ONU, y además pertenecen a la OEA, las pautas diseñadas por la OEA, de tal manera que todos los códigos se parecen. Hay diferencias que quizás se deban por las características propias de la región, por las características propias del país. Entonces, quizás también las diferencias a que se refiere el magistrado Arturo a nivel nacional y a nivel local correspondan a eso. Cuando se redacta el Código Procesal del Estado de Oaxaca, se atiende a nuestras características, y es probable, porque ahí no participamos, cuando se redacta el Código Nacional se atiende a las características nacionales que obviamente rebasan la cuestión de Oaxaca. Fuera de eso, pues hay mucha similitud. Y aterrizando en la pregunta que usted hacía, lo que pasa es el ámbito de vigencia. Así es. Una vez que se publica la reforma constitucional y obligaba que para el año pasado en todo el país estuviera vigente el sistema acusatorio, el propio legislador federal se preocupó por darnos la normativa nacional, y no es que desplace al código de Oaxaca. Lo que sucede es que los hechos que sucedieron durante la vigencia del Código de Oaxaca concluirán conforme a ese código, y los que sucedieron conforme a la vigencia del Código Nacional seguirán y concluirán conforme a ese código. Quizás la única nota característica es que en Oaxaca se decidió que ambos códigos entraran paulatinamente por regiones y no en la misma fecha, pero no se excluyen ni uno ni otro. ¿Me permite, licenciado? Adelante, por favor. Dice que no son nada más dos códigos los que confluyen, son tres. Son tres, ¿no? Porque está Son el tres, código de procedimientos, ¿no? El Código de Procedimientos Penales, que es el del sistema tradicional, el Código Procesal Penal, que es el acusatorio de Oaxaca, y el Código Nacional. Así, pero la división es sencilla. Los hechos que se cometieron en vigencia del Código viejito, llamémosle así, Así es. seguirán tramitándose en la forma en que dice el Código viejito. Los hechos que se cometieron en vigencia del Código Procesal Acusatorio de Oaxaca se tramitarán en Oaxaca con ese código hasta que terminen. Y los hechos que se cometieron ya en vigencia del Código Nacional, que excluye a los otros dos, se tramitarán como dice el Código Nacional. Así de sencillo es el asunto. Claro. Magistrado Carmona, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de que al ser en un procedimiento seguido, como decía el magistrado León de la Vega, con el código tradicional, el Código de Procedimientos Penales, optar por otro código porque sea más benévolo? O sea, ¿existe también esa posibilidad, o esta es una norma o es una regla, digamos, rígida, que si este asunto pasó en la vigencia de este código, se tramita de esta
manera y si es del otro se tramita de otra. Sí, qué buena pregunta, porque esto últimamente ha generado una problemática en la sociedad y que es necesario aclarar. Desde que el Código Procesal Penal de Oaxaca entró en vigor en el 2007, en sus transitorios se vio la posibilidad de que algunas de las figuras que contemplaba ese código fueran trasladadas a los juicios penales iniciados con la vigencia del Código de Procedimientos Penales de Oaxaca, o sea, el código tradicional, por llamarlo de alguna manera. Básicamente se manifestó ahí que era posible que las salidas alternas o medios anticipados de resolver los conflictos a los que se hacía referencia en la cápsula informativa fueran también aplicados a los procesos iniciados bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales, el que se estaba derogando. Y lo mismo sucedió con el Código Nacional. El Código Nacional también hay unas figuras que permiten la libertad de la persona que está siendo procesada y que su proceso lo haga en libertad precisamente, no bajo prisión preventiva. Y precisamente ahí es donde se genera la confusión, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal de justicia en el país, en una jurisprudencia interpretó un artículo transitorio del Código Nacional y de la propia Constitución, donde señalaba que en aquellos casos donde con la vigencia del nuevo código ya no ameritaran los delitos por los cuales estaban siendo procesadas las personas, la llamada prisión preventiva, podían beneficiarse con la nueva normativa constitucional. Y esto generó un problema porque algunas personas manifestaron que con base en ello, pues todos iban a salir de la cárcel, todos, absolutamente todos. Que fue un tema muy polémico. Que fue un tema muy polémico, pero que es necesario aclarar porque no es así, no es así. Si una persona que está privada de su libertad está bajo lo que le llamamos prisión preventiva, desea hacer uso de ese derecho, es decir, de que se le aplique la normativa que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución, tiene que justificar el hecho de que el salir de prisión no implica ni un riesgo para la víctima, ni un riesgo para la sociedad, ni tampoco que se va a dar a la fuga. Entonces, no es a rajatabla el hecho de que por querer pedir que se apliquen las nuevas reglas, la nueva normativa, inmediatamente ya salen en libertad. Tienen que justificar precisamente ciertos requisitos, que hay una evaluación que le llamamos de riesgos, para que el juez del sistema tradicional pueda otorgarle ese beneficio, pero no es simplemente con la solicitud que se haga, sino que hay que justificar debidamente, porque eso implica precisamente una gran responsabilidad de que personas que están siendo procesadas bajo un sistema anterior y que están en prisión preventiva, bueno, pues no podemos dejarlas en libertad únicamente con la solicitud de ellos. Entonces hay que aclarar ese punto porque es muy importante. Claro, y es que creo que en el contexto que ha ocurrido la entrada en vigor en todo el país del sistema de justicia penal, ha habido una especie como de cuestionamiento a medidas como esas, ¿no? Creo que el cambio cultural es muy importante. Y bueno, ese cambio cultural que implica para todos, no nada más para los operadores del sistema de justicia, sino hablando de operadores, jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores particulares, etcétera, pues también implica un cambio muy importante en la mentalidad de nosotros mismos como ciudadanos. Vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante, muy interesante. Antes de ir a la pausa, les recuerdo nuevamente, las redes sociales están apareciendo aquí en su pantalla. Les recuerdo que el número de contacto es 951-119-8252 para que nos manden sus dudas, comentarios o sugerencias a este programa Justicia a tu alcance. Vamos a un corte y regresamos.
Según datos de la primera encuesta nacional de población privada de la libertad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, se estima que, a nivel nacional durante dicho año, se registró una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes. El 19.8% de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse con un abogado en su presentación ante el Ministerio Público y 67.6% fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban. Nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues viene lo que son los juicios orales, está incluido en lo que es la Constitución, y Oaxaca fue uno de los primeros estados en implementarlos después de una reforma del 2006. Como sabemos, pues se deja atrás antes que era el sistema mixto y ahora pues se implementan en los juicios orales, que es prácticamente todo oral, y una de sus premisas es que eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Pues no mucho, pero me gustaría conocer más acerca del tema porque pues pienso que es importante para pues tus derechos conocerlos, ¿no? Bueno, he escuchado de que es la nueva forma, ¿no?, de juzgar a alguna persona, ¿no?, que ya no necesitan tanto ir más con más protocolos, sino yo creo que ya es más directo, creo yo, ¿no? No conozco nada, pues supongo que es algo muy importante, que la gente necesita conocerlo, ya que pues es el medio por el que ahora se rigen los juicios, ¿no? Lo único que sé es que es un nuevo sistema de justicia que acaba de implementarse, pero sería todo. Sí, que se implementaron o se abrieron a partir del 2007 para agilizar los juicios en los estados y que se hicieran más cortos. Los juicios orales es parte del nuevo sistema acusatorio penal que se ha implementado en nuestro país, en México, y pues tiene como objetivo principal el evitar la corrupción dentro de los procesos. Bueno, que fue una reforma en cuestión penal acerca de los juicios, que ahora hacen la presentación, digámoslo, como en juicio más abierto, pues lo que he escuchado, lo poco que he podido escuchar de los juicios orales. Bueno, pues regresamos a Justicia a tu alcance. Les recuerdo, el número de contacto es el 951-119-8252. Ya tenemos aquí algunas dudas y comentarios que vamos a darles paso en un momento más. Les recuerdo también que nos pueden ver a través de internet, a través de streaming, en la cuenta de Facebook de CorTV, en la cuenta también de Facebook de Asociación Oaxaqueña de Televisión, y a través de YouTube. También pueden hacer la búsqueda en la página, se llama CorTV Oaxaca. A través de estos servicios también nos puede ver vía internet, por si usted no nos puede sintonizar a través del canal de televisión. Y bueno, vamos a continuar platicando sobre el sistema de justicia penal acusatorio. Y hablábamos hace un momento, antes de ir al corte, del cambio cultural tan importante que implica. Y en esto, una pregunta central es cómo se están capacitando los operadores, en este caso los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, y además algo que se mencionaba aquí entre los invitados en el corte, cómo se está difundiendo o cuál es la necesidad de difundir este nuevo sistema, sus características entre toda la población. Perdón, licenciado, sí. Una interrupción, no creo que sea protagónico, pero quiero abundar un poquito sobre el último tema que tocó el doctor Carmona. Adelante. En el que instituciones, no todas, del sistema acusatorio se engarzan en el sistema viejo, sistema tradicional. Le llamo sistema viejo para que nos entiendan, Claro. En el sistema viejo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sale la reforma a la Constitución que crea el sistema acusatorio a nivel nacional. Como consecuencia de ello, sale el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tenía que entrar en vigor, que entró en vigor el 18 de junio del 2016. El 17 de junio
de ese año, un día antes de que entrara en vigor en toda la República ese Código Nacional, sale una reforma. Y en esa reforma, en un transitorio quinto, se establece la circunstancia de la que hablaba el doctor, que la institución de la revisión de las medidas cautelares, así se llama, sí, que estaban en el Código viejito. ¿Cuáles medidas cautelares? Era más la prisión preventiva. Esa medida cautelar restrictiva de la libertad, y así lo dice el artículo 5º, era posible que se revisara para saber si no violaba derechos fundamentales, uno de ellos la libertad. Como consecuencia de ello, esta institución se mete en el Código viejito. Y ese fue el motivo para que le empezaran a atacar al Código, como usted no se lo imagina, por todos lados, que ya iban a salir 4,000 y pico de presos y que no sé cuántas cosas, y es falso. La gente que opina de esa manera es simple y sencillamente porque no sabe, porque no se toma la molestia de preguntar o de estudiar o de leer. No, así, al camotazo, ¡pum! No sirve la reforma, porque van a salir 4,000 pesos. Estoy hablando concretamente del regente, o cómo se llama, del gobernador de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México. Exactamente. Yo no sé, él debe tener asesores para decirle que eso no es cierto. Es cierto que la institución se mete en el sistema, sí, pero tienes que satisfacer requisitos que la misma ley señala para que pueda salir adelante. Y ya los ya señalaba el doctor Carmona. Por ejemplo, un homicida que tiene prisión preventiva, por mucho que la pida, no la va a lograr. Un secuestrador tampoco. Delitos de esa naturaleza no va a ser posible. Y todo el mundo piensa, no, con eso sí van a salir todos. Falso, totalmente falso. Y los que le entienden a este asunto no me van a dejar mentir, ¿no? Perdone por la interrupción. Claro, no, es que es muy importante porque hemos visto a lo largo de todos estos meses, de este año y cachito que lleva en vigor todo el sistema en todo el país, que se ha hablado muy ampliamente de esto, y justamente por eso hablamos de la necesidad de entender la trascendencia y la magnitud de toda la reforma penal, porque no es el cambio de un artículo, de un precepto, sino es todo un sistema nuevo que implica el trabajo y el cambio cultural de todos los actores en involucrados o potencialmente involucrados en esta situación, ¿no? Por esa razón, la importancia de la pregunta, bueno, ¿y qué medidas han tomado en los poderes judiciales, tanto de los estados, el caso de Oaxaca, como el federal, que tendrá sus propias circunstancias, para poder enfrentar este enorme cambio que significa la puesta en vigor del sistema de justicia penal acusatorio? Sí, mire, yo me voy a referir un poquito a la entrada en vigor del Código Procesal Penal de Oaxaca, porque fue la primera experiencia que tuvimos. Y que además es muy previa, ¿no? O sea, es muy anterior a... Bastante previa a la entrada en vigor del Código Nacional y de la propia reforma constitucional, la del 2008. Nosotros entramos a funcionar en el 2007 y el Código se aprobó en el 2006, o sea, 2 años antes de la reforma constitucional. Cuando nosotros propusimos, una comisión de magistrados que designó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, propusimos el cambio de un nuevo modelo de enjuiciamiento penal, los llamados coloquialmente juicios orales, nos enfrentábamos con varios retos, y uno de ellos era precisamente la capacitación de los operadores del sistema, de tal manera que empezamos a hacer cursos de formación de los nuevos jueces, porque los jueces en este sistema, aparte de ser abogados, deben satisfacer una serie de requisitos muy específicos, muy especiales, porque este sistema, como privilegia la transparencia, la publicidad, es decir, los juicios orales ahora se hacen de cara a la sociedad, pues implica que las personas que están operando el sistema sean personas muy preparadas, no solamente en el ámbito del derecho y del derecho penal, sino en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la argumentación, es decir, no cualquiera puede ser juez en este sistema. Entonces nosotros nos enfrentábamos con ese reto e ideamos esa comisión de hacer unos cursos de formación inicial que más o menos duraban como 1 año, más o menos. Y posteriormente a ello, ya después de haber hecho ese curso de formación inicial y de haber seleccionado a los futuros jueces, se continuaba esa capacitación permanente o continua.
a través de cursos permanentes sobre temas que tienen que ver mucho con la aplicación del sistema acusatorio, de los llamados juicios orales. Entre ellos se encuentran cursos como derechos humanos, cursos como pluralismo jurídico en una entidad como la de Oaxaca, cursos sobre valoración de pruebas, cómo valorar las pruebas, porque este sistema le da la libertad al juez de valorar libremente las pruebas, que no implica que valore arbitrariamente las pruebas, sino que tiene que justificar muy bien por qué le da valor a un testigo y por qué no le da valor a otro testigo. Es decir, tiene que decir por qué le cree a uno y tiene que decir por qué no le cree al otro. También cursos sobre temas de convencionalidad. Actualmente ya se le ha dado mucha importancia a los derechos humanos, y qué bueno, y también se le ha dado mucha importancia a las resoluciones que emite un tribunal extranacional que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vela por la aplicación de los tratados internacionales y que México ha suscrito precisamente sobre derechos humanos. Entonces, una serie de cursos permanentes, constantes, porque, como decía Couture hace muchos años, el derecho se está transformando y hay que seguirle sus pasos, porque si no, simplemente vamos a dejar de ser abogados, ¿no? Entonces, esa es la labor que seguimos haciendo en el tribunal y que seguiremos haciendo, porque esto implica, repito, ciertas características muy especiales en quienes imparten la administración de justicia. Claro, magistrado Geminiano, es muy complicado, lo pregunto, ¿qué tan complicado puede ser o ha sido el empatar este concepto que decía el magistrado Carmona de la convencionalidad en la justicia local? Porque entiendo que para muchos puede ser como que dicen, bueno, pues sí, lo dice la Corte Interamericana, ¿a mí qué me importa la Corte Interamericana? ¿Y cómo se mete eso en nuestro sistema de justicia para hacer una mejor justicia? Bueno, son nuevas herramientas que, dicen los especialistas, la dogmática jurídica, que no son más que los aportes que hace la ciencia del derecho al quehacer cotidiano. Entonces son nuevas herramientas que nos dan para todos los que aspiramos a ser abogados, los que somos abogados y los que nos gusta la cuestión del tema. Entonces, dentro de esas herramientas hay un tema muy interesante, primero el control de la constitucionalidad. Es decir, todas las leyes que están abajo de la Constitución tienen que responder al espíritu y al contexto de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia diseñó un método para poder ejercer el control de constitucionalidad. Pero no solo eso, sino ahora, aunque hubo mucha resistencia para aceptar el tema de los tratados internacionales en el país, incluyendo a la misma Corte, y ahorita doy un ejemplo, la nueva herramienta es que estas leyes no solo se ajusten a la Constitución, sino también que se ajusten a las convenciones internacionales. Y ahí se habla del control de convencionalidad. La Corte estuvo muy resistente a estos nuevos mecanismos, pero digamos que en los últimos 5 años la Corte ha evolucionado, pero a una velocidad increíble, de tal manera que ahora los jueces de cualquier instancia pueden ejercer el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Uno de los ejemplos que nos pueden permitir ver el alcance de lo que es la convencionalidad, pertenecemos a la OEA, entonces el máximo organismo de justicia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando dictan resoluciones en automático están sentando jurisprudencia. En todos los países de América Latina se entendió desde hace tiempo de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era obligatorio para todos los países afiliados a la OEA. En el país salió muy temprano un criterio, bueno, todos los asuntos son criterios orientadores, pero solo son obligatorios en aquellos asuntos que haya resuelto la Corte Interamericana en que el país haya sido parte. Obvio que esto produjo debate, produjo controversia dentro del mundo académico del país, y la Corte finalmente dijo, todos los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios para el país. Esto es muy interesante porque esto obliga a todos los abogados, sin distinguir la función que desempeñen, que estén muy pendientes de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, que son los criterios que establecen las instancias internacionales. Pero es una nueva herramienta y vale la pena conocerla porque estas nuevas herramientas nos permiten ejercer la función de manera más fácil, pero esa facilidad tiene que repercutir necesariamente en la población.
Claro, así es, porque digo, al final de cuentas, lo que se busca, pues es eso, ¿no? Tener mejores herramientas, mejores métodos para aplicar la justicia en cada caso concreto, ¿no? Yo lo decía porque he escuchado a mucha gente que dice, bueno, que incluso habla como en un sentido negativo de que los derechos humanos son, que solo están a favor de los malos o cosas de este tipo, cuando en realidad este conjunto de temas ya engarzados uno con otro, pues lo que pretenden hacer es tener un mejor sistema. Y justamente creo que por eso es importante lo que decía el magistrado León de la Vega, porque estamos muy acostumbrados a entender el binomio delito-cárcel, ¿no? Y creo que ese es un tema muy importante en el que tenemos que ahondar mucho. Vamos, antes de continuar, a una pausa, porque el tiempo se nos va muy rápido. También vamos a darle salida a un par de preguntas que ya tenemos aquí. Nos preguntan qué pasa con los juicios anteriores al inicio del nuevo sistema de justicia penal. Ya hemos platicado un poco sobre este tema, ahorita ahondamos. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿qué organismos capacitan a los administradores de justicia? También hablamos ya de lo que corresponde al Poder Judicial del Estado, pero bueno, vamos a ahondar un poquito más. Les recuerdo que nos pueden escuchar y ver a través de streaming, en Facebook, a través de la cuenta CorTV, también a través de la cuenta Asociación Oaxaqueña de Televisión y en YouTube a través de CorTV Oaxaca. Les recuerdo, el Twitter es @tribunal_Oaxaca. Vamos a un corte y continuamos. Según datos de la primera encuesta nacional de población privada de la libertad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, se estima que, a nivel nacional durante dicho año, el 31.9% de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en el centro penitenciario donde se encontraban, y el 19.1% al interior de su celda. La EMPOL estimó que 29.6% de la población privada de la libertad se encontraba en proceso de recibir sentencia. De este grupo, 68.9% está recluida por delitos del fuero común, mientras que 34% por delitos del fuero federal. El 27.6% está acusada por el delito de robo. Yo pienso que sí, cómo no, porque pues mucha gente le gusta, creo yo, más exponer sus problemas o sus asuntos o algo que tenga con la justicia directamente pues quizás al abogado tratante o a la persona que esté tratando el asunto y más que todo no llevará tantos procesos de estar escribiéndolo por papelería, sino que directamente hablar. Claro que sí, ha venido desarrollándose muy bien, entonces creo que también se han capacitado bastante tanto los juzgadores, ministerios públicos, los abogados de oficio y bueno, está impactando bastante. Pues yo pienso que todo tiene sus defectos y sus lados buenos, ¿no? Porque como decía un compañero, lo que pasa es que aquí como tanto el personal de los juzgados como abogados litigantes, como todos, pues apenas estamos instruyéndonos. Y luego pues pienso que sí faltan algunas reformas al nuevo sistema, al Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de que se llegue a configurar de una forma correcta, ¿no? Y aplicarlo de manera correcta tanto el personal como los abogados particulares.
El sistema de justicia oral creo que es difícil de implementar en Oaxaca por la diversidad cultural y además por la distancia que existe en algunas localidades. Llevarlos o establecer los juicios orales en comunidades donde a veces las personas no hablan el español, sino medio lo hablan, es difícil llevarlos a cabo. Incluso hay juicios en los que los abogados no pueden defender a las personas, se les tiene que poner a abogados que hablen el dialecto. Entonces creo que es muy complicado establecerlo en Oaxaca, el juicio oral, ¿no? Debería ser un estudio más a fondo para establecerlos. Creo que es algo que dificulta un poco las cosas, no creo que sea tan bueno o en algo que estemos tan preparados en estos momentos. Bueno, y continuamos. Platicábamos hace un momento con los magistrados sobre un ejemplo concreto de todo esto que estamos platicando y decíamos hace algunos 3, 4 años, a lo mejor usted lo recuerda, hubo un comercial de un partido político que decía pena de muerte a los secuestradores. Y bueno, aquellos que tenían o tenemos alguna idea un poco más concreta, decíamos, bueno, pues eso no es posible más bien decíamos, bueno, eso es como demagogia, ¿no? ¿Por qué? Porque los compromisos internacionales de México con el sistema de justicia no lo permiten, pero ¿cómo pudiéramos ampliar un poco más este ejemplo en concreto del derecho a la vida? Bueno, en el caso de la OEA, y México pertenece a la OEA, la Organización de Estados Americanos, el máximo tribunal en el tema de derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que la Corte hace es juzgar si los actos de un país determinado se ajustan o no al Pacto de San José. En realidad no aplica el derecho nacional, sino aplica la cuestión del Pacto de San José. Entonces, en el ejemplo concreto que usted ponía, es imposible que en el país vuelva a imponerse la pena de muerte, porque México, desde el momento en que suscribe el Pacto de San José, se comprometió a eliminarla incluso si la tuviera. Pero sí la tenía, ¿no? Así en la el tenía, artículo 22. Exactamente. Pero en el caso del derecho a la vida, esto es tan importante, pero tan importante. Por ejemplo, la Corte Interamericana, en el caso de Guatemala, conocido comúnmente como el caso de los niños de la calle, cuando se refiere al derecho a la vida, le impone a los Estados miembros de la OEA la obligación no solo del respeto a la vida, a la privación de la vida física normal, sino cuando se trataba de juzgar la muerte de unos niños, la Corte interpretó que el derecho a la vida implica la obligación del Estado de proporcionarle a los niños todos los elementos necesarios para su desarrollo y progresión de vida. De tal manera que el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los criterios que establece la Corte Interamericana, pues son de suma importancia para el desarrollo de toda la humanidad en general. Claro. Bueno, y realmente el tiempo se nos ha ido muy rápido, nos quedan 2 minutos de programa. A reserva de que podamos seguir platicando sobre este sistema de justicia penal acusatorio que tiene implicaciones muy importantes, herramientas de justicia que necesitamos nosotros como ciudadanos conocer y entender, y que vamos a seguir hablando de esto en una segunda emisión sobre este tema. Les pediría una conclusión sobre esto que hemos platicado, muy breve, para que podamos ir cerrando la emisión. Sí, bien, pues decirle al público que nos está viendo y escuchando que en el Tribunal Superior de Justicia, en el Pleno, estamos trabajando para sacar adelante los llamados juicios orales, es decir, para que en Oaxaca sea una plausible realidad, para que satisfaga las expectativas de justicia que la sociedad reclama y que reclama legítimamente. Estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombró una comisión de magistrados que se abocara precisamente al seguimiento y a la evaluación y a proponer las acciones para consolidar este sistema en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Claro. Magistrado Arturo León de la Vega. Sí, yo le recomendaría al público que no crea todo lo que dicen del sistema. Normalmente quienes hablan del sistema o no lo quieren o no saben. Y pues, la gente que no está inmersa en la mecánica obviamente se va con la finta. Yo les recomendaría que pregunten, oiga, ¿es cierto esto? ¿Es cierto lo otro? Pero que le pregunten a los que saben, ¿no? Porque si le preguntan a otro que no sabe, les va a decir otra mentira, ¿no? No, a los que saben, los operadores, y no todos, ¿eh? Claro. Esa es mi recomendación. Gracias. Antes de concluir, magistrado Geminiano, una conclusión, a reserva de que nos veamos aquí la próxima semana. Claro, a mí me gustaría ver lo relativo a la preparación de quienes operan la cuestión del juicio oral.
Y aquí desempeñan un papel fundamental las universidades. Algunas universidades han hecho los cambios a su currícula y han tenido una trascendencia enorme. Hay una universidad cuyo nombre no voy a decir, pero sus alumnos ganaron un concurso internacional de juicios orales en Estados Unidos. Ese es el quehacer que deben desempeñar las universidades. Solo así la universidad va a cumplir la función social, porque la función social consiste en que los egresados podamos transformar la sociedad a la que pertenecemos. Claro, es muy importante, y recordemos también que los defensores particulares, los abogados, también son operadores del sistema de justicia penal. Bueno, pues como ven, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Yo les agradezco mucho el favor de su atención esta noche en Justicia a tu alcance. Nos vemos aquí la próxima semana, el próximo miércoles. Les agradezco mucho a ustedes, señores magistrados, por su presencia en este programa. Nos vemos aquí la próxima semana. Y bueno, pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Aquí nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Justicia a tu alcance. Buenas noches.